Los vuelvo a saludar, buenos días a todos, siendo las 11 horas 33 minutos del día viernes 30 de abril de 2021. Damos comienzo a la clase de Operatoria de Comercio Exterior, donde veremos mercado de cambios. Les recuerdo mi nombre, Marcelo Campoy. Cualquier consulta que tengan que hacer, ustedes saben que yo me uno con ustedes a través de Meet y les subo el enlace en el grupo los días miércoles entre las 15 y las 16 horas. Hoy veremos, como le dije a ustedes, mercado de cambio. Es un tema muy importante para lo que es operatoria de comercio exterior. Vamos a ver la teoría. He compartido con ustedes también una actividad práctica para que realicen referido a los tipos de cierre de cambio, que es un tema que vamos a ver hoy. Luego voy a subir la solución para que la comparen. En la solución van a ver ustedes que yo he subido también unos asientos del libro diario. Esos asientos del libro diario están hechos para que ustedes vean cómo se registra una operación de comercio exterior, pero los asientos diarios no son material de estudio, por supuesto menos para la licenciatura. Entonces los asientos diarios están subidos solo al efecto informativo y no como material de estudio. ¿Quedó claro? Yo después voy a subir entonces la solución, como dice también con el crucigrama, la actividad práctica de instrumentos de pago internacionales, como se lo subí. Quiero saber si todos me están escuchando y me están viendo, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo ok. Espectacular. Espectacular, entonces. Cualquier problema en el medio de la clase, por favor, chicos, que no me puedan ver, o no me van a ver, pero cualquier problema con el audio o con el video de lo que voy a compartir, por favor, abren el micrófono y me lo hacen saber, porque ustedes saben de que yo lo que estoy viendo es el Power que les estoy presentando. Voy a dar la clase sin receso intermedio, así terminamos antes y los libero antes. Cuando esté procesado el video, ustedes saben que yo lo voy a subir tanto al sitio de la facultad como también lo voy a subir al grupo, siempre en YouTube para que ustedes lo puedan ver en cualquier dispositivo. Creo que es la manera más práctica que ustedes puedan estudiar a través de un video de YouTube. Bueno, cualquier dificultad con el audio y el video me lo hacen saber, por favor. Así como también cualquier consulta que tengan en el medio. Bueno, voy a compartir ahora el Power que va a ser el material de estudio de hoy. ¿Están viendo todo el Power, chicos? ¿En pantalla completa? Sí, se ve, profe. Espectacular, entonces. Bueno, vamos a dar comienzo. Espérenme un segundito, que antes tengo que sacar mi imagen para poder seguir presentando. Vuelvo a preguntarle, ¿lo ven todo entonces ahora el Power en pantalla completa? Sí, profe. Espectacular, entonces. ¿Qué es lo que es mercado de cambio, chicos? Ustedes se lo deben imaginar ya, pero de todas formas se lo refresco. Ustedes saben de que comercializamos con el mundo, en lo que es comercio exterior. Y en el comercio exterior, cuando comercializamos con el mundo, cada país tiene su moneda. Nosotros tenemos nuestra propia moneda, que es el peso. Los estadounidenses tienen su dólar estadounidense, el canadiense tiene su dólar canadiense, los chinos tienen su peso chileno, los brasileños el real brasileño, el japonés tiene el yen japonés, los chinos el yuan. Es decir, hay distintas monedas. Y nosotros tenemos que ver cómo comercializamos con el mundo con esta universalidad de monedas. Normalmente, ustedes saben de que las transacciones internacionales se hacen a través
de dos monedas principales, que es el dólar y el euro. Vamos a ver qué es lo que pasa en la economía doméstica cuando nosotros recibimos o tenemos que pagar con una moneda extranjera. Ustedes van a ver de que no todos los dólares son los mismos. Yo algo se lo aclaré la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Ustedes vieron con el profesor Filisola que la normativa aduanera es nacional. Es decir, las provincias no tienen competencia para legislar acerca de lo que es la operativa aduanera. Lo mismo pasa con el mercado de cambio. Es decir, todo lo que tenga que ver con la moneda, las provincias no tienen competencia para legislar al respecto. Entonces, toda la normativa aplicable es normativa nacional y proviene principalmente de tres fuentes. La primera fuente es el Decreto Nacional 260 del 2002. Otra fuente son las normativas del Banco Central de la República Argentina, que cuando legisla acerca, no legisla, sino que cuando emite una norma acerca de lo que es el mercado de cambio, se le llama comunicaciones. Comunicaciones. Y otra fuente de normativa para el mercado de cambio es la Ley del Régimen Penal Cambiario número 19.359. Estas tres fuentes, como les vuelvo a repetir lo que le dije al principio, son normativas de carácter nacional. Nunca puede venir una normativa de carácter provincial y mucho menos, por supuesto, municipal. Vamos a ver cada una de estas tres fuentes. El primero, entonces, el decreto 260/2002. ¿Qué es lo que dice? En su artículo primero dice: establécese un mercado libre de cambios por el cual se cursarán las operaciones de cambio que sean realizadas por las entidades financieras y demás personas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra-venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheque de giros, de viajero, giros, transferencias o operaciones análogas de moneda extranjera. ¿Qué es esto? Este decreto 260/02 establece acá un mercado oficial de cambio, que nosotros lo conocemos con la sigla MULC, Mercado Único y Libre de Cambio. Nosotros cuando veamos mercado único y libre de cambio es sinónimo de decir cambio oficial, por ejemplo el dólar oficial. Pero sepan ustedes que para lo que es el comercio internacional no existe lo que es el dólar blue, el dólar el dólar blue, el dólar CCL, el dólar negro, etcétera, etcétera. Es decir, el único dólar que existe o la única compraventa que existe se materializa a través del mercado único y libre de cambios, que tiene que ser realizado, que es lo mismo que decir oficial, que tiene que ser realizado, convertido a moneda nacional en las entidades financieras que están habilitadas por el Banco Central de la República Argentina. Es decir, de que nosotros no podemos recurrir a lo que normalmente llamamos arbolitos. Ustedes saben lo que son los arbolitos. Ustedes cuando van por la calle San Martín van a ver personas en la Galería Tonza, normalmente en la puerta, y en Buenos Aires en la calle Florida, que dicen compro, vendo dólares, eso se le llaman arbolitos, porque están plantados allí tratando de captar gente para cambiar moneda. Les digo de que esto es ilegal, y es ilegal tanto para el que ofrece moneda en la vía pública, los arbolitos, y también es ilegal para el cliente que se presenta. Es decir, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y por supuesto que en lo que es comercio internacional no se recurre nunca jamás al mercado paralelo a través de los arbolitos, sino que siempre a través del mercado único y libre de cambio, que es el único mercado que existe para lo que es el comercio internacional. Las operaciones de cambio de divisa extranjera serán realizadas, el artículo lo estoy leyendo, al tipo de cambio que libremente se ha pactado entre el cliente y la entidad financiera. Bien, acá
porque como es un mercado único y libre de cambio, establece que el precio, el valor de ese cambio que vamos a realizar son libremente pactados entre las partes. Ahora bien, esta libertad es, entre comillas, acá en Argentina tenemos un tipo de cambio flotante que se le dice. ¿Qué significa que sea flotante? Cuando se dispara mucho el valor asignado a la moneda, por ejemplo el dólar, el euro, sobre todo el dólar, que uno siempre tiene puesto la vista en lo que pasa con el dólar, interviene el Banco Central de la República Argentina en el mercado, ya sea vendiendo o comprando dólares para estabilizar su valor, para que no se dispare en una forma muy agresiva. Acuérdense que nosotros vivimos en un país que tenemos gran inestabilidad cambiaria. Entonces, por eso es que la autoridad cambiaria, que es el Banco Central de la República Argentina, interviene para regular ese mercado único y libre de cambio, para que no haya saltos sorpresivos y muy fuertes. Dijimos de que hay tres fuentes entonces normativas. Primero, dijimos el decreto 60/02, por supuesto decreto nacional. La segunda fuente son las normativas del Banco Central de la República Argentina, que como les dije a ustedes, la conocemos a través de circulares. ¿Cómo podemos llegar a conocer nosotros las circulares cambiarias? Bueno, nos metemos en la página del Banco Central de la República Argentina, www.bcra.gov.ar, gov con B baja. Se van a hacer clic en Sistema Financiero, acá está Sistema Financiero, y luego se van al marco legal y normativo, donde es el buscador de comunicaciones. Les comento algo. El Banco Central de la República Argentina está emitiendo circulares todos los días que cambian el aspecto cambiario. Hay una buena costumbre que tiene el Banco Central de la República Argentina, que es en el mes de enero emitir un resumen de las circulares que ha emitido el año anterior, que se las conoce como exterior y cambio. Bueno, siempre en el mes de enero emite ese resumen de normativas, excepto este año. Este año, fíjese lo que pasó. Pasó enero, no emitió ese resumen, pasó febrero, no lo emitió, pasó marzo, tampoco lo emitió, y recién antes de ayer, el 27 de abril, el Banco Central de la República Argentina emitió el Exterior y Cambio, que es un resumen de circulares que están vigentes al día de hoy, y la ha emitido, como les dije, el día 27 de abril. Normalmente eso no ocurre, normalmente ocurre en enero que emite ese resumen, y se lo conoce con el nombre Exterior y Cambio. Vamos al tercer grupo de normativas, el régimen penal cambiario, la ley número 19.359, texto ordenado en el año 95. ¿Qué dice en su artículo primero? Ustedes saben que tienen muchos más artículos, pero bueno, vamos a leer el artículo primero. Serán reprimidos con las sanciones que establece la presente ley. Las sanciones van, chicos, desde multas pecuniarias hasta cárcel. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el régimen penal cambiario, no transgredir las normas del régimen penal cambiario porque se apliquen. A. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones. Esto es lo que le dije recién, cuando uno recurre, por ejemplo, a hacer un cambio de moneda a un arbolito. B. Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. Por ejemplo, uno va a una entidad financiera, y establece que va en nombre de una empresa y es falso que va en nombre de esa empresa, sino de que ustedes tienen que tener una autorización por escrita para poder representar a una empresa y en donde la autorizan para hacer tal transacción. Toda falsa declaración relacionada con operaciones de cambio, es decir, dar otro nombre.
la omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar reajuste correspondiente si las operaciones reales resultaran distintas a las denunciadas. Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad de moneda o el tipo de cotización en los plazos y demás condiciones establecidas por la norma en vigor, y todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambio. Bueno, esto le voy a repetir algo que se lo ha dicho el profesor Filisola en varias oportunidades. Tengan mucho cuidado con aquellos, o ustedes no vayan a caer en el error de prestar nombre, es decir, de que alguien le pidan, anda y cambiame esta moneda a tu nombre porque no quiero aparecer yo. Bueno, eso no lo hagan nunca, chicos. Nunca se presten a hacer prestanombre para poder operar en el mercado cambiario. Las sanciones son graves. Y además, cuando ustedes compran moneda extranjera, sepan ustedes que inmediatamente aparecen esas compras de moneda extranjera en los sitios de la FIP-DGI con una moneda en su activo que realmente si ustedes han prestado su nombre, no la van a tener en su activo, y la DGI le va a hacer rendir impuestos, liquidar impuestos en base a la moneda que ustedes han comprado en alguna oportunidad y que después ustedes no la han vendido a su nombre. Es decir, esto del régimen penal cambiario, la ley 19.359, mucho cuidado en la transgresión. Mucho cuidado, como les dice el profesor Filisola, en no ser prestanombre. Nunca se presten a dar su nombre, su documento, su identificación para comprar moneda o vender moneda en lugar de otra persona. Entonces acá están las tres fuentes, sintéticamente, en las tres grandes fuentes donde encontramos la normativa respecto al mercado cambiario. El decreto, como les dije, 260/02, decreto nacional, donde establece el MULC. Segundo, el Banco Central de la República Argentina a través de las circulares. Y tercero, la ley 19.359, ley nacional 19.359, texto ordenado 95, donde encontramos qué es lo que pasa ante una transgresión a las normas. Vamos a ver ahora algunas definiciones que nos interesa conocer. ¿Cuáles son los instrumentos que se operan en el mercado de cambio? ¿Cuáles son? Son 4 los instrumentos que se operan en el mercado de cambio. Primero, las monedas y billetes en moneda extranjera. ¿Qué es esto de monedas y billetes en moneda extranjera? Es lo más simple de todo. Ustedes lo conocen y ustedes ya se lo imaginan. Van a una casa de cambio y compran, porque van a viajar a Chile, pesos chilenos. O van a viajar a Miami y compran dólares, o van a viajar a Brasil y compran reales. Bueno, a eso se refiere las monedas y billetes en moneda extranjera. Segundo, divisas en moneda extranjera. Esto yo algo les adelanté la semana pasada, que son las divisas en moneda extranjera. Bueno, son aquellas monedas y billetes que no lo tenemos tangible en nuestras manos, sino que operan a través de una cuenta bancaria. Es decir, nosotros vemos el juego de crédito y débito bancario, pero sabemos que existen, pero no lo tenemos tangiblemente, sino que está en una forma intangible, a través de un juego de crédito y débito bancario. A eso se refieren las divisas en moneda extranjera. Nosotros, cuando operamos en comercio exterior, operamos a través de divisas en moneda extranjera, porque como les dije la semana pasada, toda la cobranza y todos los pagos provenientes del mercado internacional se realiza a través de bancos y a través de cuentas bancarias. Y entonces allí es donde encontramos las divisas en moneda extranjera, moneda nacional, etc. Pero en instrumentos operados del mercado de cambio no hacemos referencia a divisas en moneda extranjera. Tercero, oro amonedado. ¿Qué es lo que el oro amonedado? Hay bancos centrales de distintos países que emiten monedas de oro como forma que tengan las personas físicas o jurídicas para ahorrar, como elemento de ahorro. Uno va a una entidad bancaria, a una entidad cambiaria, y
puede comprar monedas de oro. Hay muchos países, muchos bancos centrales de la República, de los distintos países, perdón, que emiten monedas de oro. No todos los años. Puede emitir un año, otro año no, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las monedas de oro que son más operadas en este mercado de cambio? Está la moneda de oro mexicana, la austríaca, el chileno. El Banco Central de la República Argentina también ha emitido en varias oportunidades monedas de oro. Eso tiene un valor en el mercado y ese valor normalmente está dado en dólares, ¿no? Y como cuarto, ¿cuál es el último y cuarto instrumento para el mercado de cambio? El oro en barra de buena entrega. Ustedes habrán visto en las películas los lingotes de oro y se habrán fijado que tienen como 20 centímetros de largo por como 7, 8 centímetros de alto. Bueno, eso es lo que hemos visto en la ficción, pero en la realidad es otra. Los lingotes de oro o las barras de oro pueden venir en distintos pesos, 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos. Es decir, pueden ser elementos muy chiquititos, como hasta las barras de oro que ustedes han visto que operan los bancos centrales de las distintas casas del mundo. Bueno, ¿qué significa esto de buena entrega? ¿Toda barra de oro es de buena entrega? No, no cualquier barra de oro es de buena entrega. No cualquier barra de oro es instrumento operado en el mercado de cambio. Solamente es aquellas que son de buena entrega. ¿Qué significa buena entrega? Que lleve el sello Good Delivery. ¿Qué significa Good Delivery? Es decir, que lleve la garantía de homologación de la London Billion Market Association. Ustedes la van a encontrar con la sigla LBMA, que significa London Billion Market Association, en donde garantiza que esa barra de oro tenga una pureza determinada que se lo pueda considerar como instrumento de cambio, ¿no? Se lo llama también oro fino a esas barras de oro de buena entrega. Entonces, que le queden a ustedes bien establecido entonces cuáles son los instrumentos operados en el mercado de cambio. Son 4. Las monedas y billetes de moneda extranjera. Segundo, las divisas en moneda extranjera. Tercero, el oro amonedado. Y cuarto, las barras de oro de buena entrega o oro en barras de buena entrega. Vamos a ver ahora qué tipos de operaciones se pueden hacer en el mercado de cambio con estos instrumentos. El que ustedes más conocen es la compra-venta de cambio con liquidación en moneda local. ¿Qué significa compra-venta de cambio con liquidación en moneda local? Significa que ustedes van con pesos argentinos y pueden comprar cualquier instrumento de lo que hemos visto antes. Monedas y oro, monedas y billetes de moneda extranjera. Pueden comprar, por ejemplo, dólares. Segundo, la convierten en divisas en moneda extranjera. Tercero, van con peso argentino y compran oro amonedado. Cuarto, pueden comprar oro en barras de buena entrega. Es decir, pero siempre con liquidación en moneda local. Esa es una operación de cambio. Compra-venta de cambio con liquidación en moneda local. Es la más fácil de todas porque es la que ustedes todos conocen cuando tienen que viajar, que viajan a Miami, necesitan dólares, viajan a Chile, necesitan pesos chilenos, van a una casa de cambio, convierten el peso argentino en la moneda internacional que ustedes quieran comprar. Otro tipo de operaciones que usan en el mercado de cambio son las operaciones de canjes. ¿Qué son las operaciones de canjes? Son operaciones en las cuales se intercambia con una misma contraparte dos instrumentos expresados en igual moneda extranjera. Dos instrumentos expresados en igual moneda extranjera. Por ejemplo,
ustedes van con dólares y la depositan y la convierten en divisa en moneda extranjera. Ahí ya, por ejemplo, han hecho una operación de canje. O van con dólares y compran oro monedado. O van con dólares y compran oro en barras de buena entrega. Es decir, siempre se intercambia en igual moneda extranjera. Es decir, no se intercambia, no interviene acá el peso local, el peso argentino. Siempre, entonces, intercambian igual moneda extranjera. Ustedes dirán, bueno, pero el oro amonedado no es dólar. Si uno va con dólares, no está comprando en dólar. Bueno, pero la casa de cambio le van a dar un instrumento de ese canje que ha hecho, en donde la cotización de ese oro amonedado o de esos lingotes de oro, barras de oro de buena entrega, está expresado en dólares. Entonces, allí han llevado billetes, dólar billetes, y se han traído otro instrumento de cambio, otro instrumento que opera en el mercado de cambio. Y por último, el tercer tipo de operaciones que usan el mercado de cambio son los arbitrajes. En síntesis, es lo mismo que el canje, pero que son instrumentos expresados en distinta moneda extranjera. Por ejemplo, van con dólares a una casa de cambio para comprar euros. Distinta moneda extranjera. Ahí tampoco interviene la moneda local, tampoco interviene el peso argentino, solamente interviene una operación de cambio. En canje y arbitraje no interviene el peso argentino. En el canje interviene igual moneda extranjera. En el arbitraje, distinta moneda extranjera. Vuelvo a repetir, van con dólares a una casa de cambio y se traen euros. O van con dólares y la convierten en divisa en euros, por ejemplo. ¿Entendido, chicos? Háganme un sí o no para saber si están escuchando y están viendo toda la filmina. Sí, profe. Gracias, chicos. Les pregunto esto de vez en cuando, porque por ahí el profe tiene duda de que me estén escuchando o que estén viendo lo que estoy exponiendo. Otra definición vamos a ver. ¿Qué son operaciones al contado y a término? Operaciones al contado comprende las operaciones en las cuales la liquidación está pactada en un plazo de hasta 2 días hábiles desde la fecha de su concertación. Acá hay dos palabras claves, chicos. La palabra concertación, si ustedes quieren, la resaltan con un resaltador, y la palabra liquidación. ¿Qué significa concertación y qué significa liquidación? Primero nos vamos a situar acá en el país, en Argentina, donde sabemos que Argentina tiene gran inestabilidad cambiaria. Que cambiar una moneda hoy es distinto a haberla cambiado antes de ayer, es distinto a haberla cambiado hace una semana, o distinto a haberla cambiado dentro de una semana. El precio es distinto. ¿Qué es lo que es concertación? Concertación es establecer con la entidad con la que estamos trabajando la fecha de cierre de cambio. ¿Qué significa establecer la fecha de cierre de cambio? Significa decir, bueno, vamos a tomar el valor de la moneda a tal día. Por ejemplo, hoy es 30 de abril, es decir, bueno, vamos a concertar al día 29 de abril. Es decir, el valor que tenía la moneda extranjera al día 29 de abril. O vamos a concertar al día 30 de abril o vamos a concertar al día 24 de abril. Por supuesto que siempre estamos hablando de días que tengan que ser hábiles, tanto en el aspecto bancario como cambiario. Nunca una concertación se puede fijar en un día inhábil. Por ejemplo, este año ustedes saben que 1 de mayo normalmente es feriado, pero justo cae un día inhábil bancario, que es un día sábado. Si hubiera caído un día viernes, por ejemplo, bueno, es un día inhábil tanto a nivel nacional como cambiario también, y bancario también. Entonces no se puede concertar
un día que sea inhábil. Uno se tiene que agarrar el almanaque y con el almanaque en mano decir, bueno, la concertación tiene que caer un día hábil. Y es sinónimo de decir fecha de cierre de cambio, concertación. Fecha de cierre de cambio. Nosotros le podemos decir qué es lo que es una fecha de cierre de cambio. Ustedes me tienen que decir fecha de cierre de cambio es concertación. O les podemos decir a ustedes qué es lo que es concertación y ustedes me tienen que decir concertar es fijar la fecha de cierre de cambio. ¿Ah? Perfecto. ¿Y qué es lo que es la liquidación? La liquidación es la transferencia y convertida en peso de esa moneda internacional en peso en el mercado de cambio, en el mercado único y libre de cambio, no en cualquier mercado. Siempre cuando hablamos del mercado de cambio estamos refiriéndonos al MULC, que es el mercado único y libre de cambio. Nunca nos referimos nosotros a ningún mercado paralelo. Entonces, liquidación significa transferir y convertir en pesos en el mercado local de cambio, en el mercado oficial de cambio. Y concertar significa fijar la fecha de cierre de cambio. Entonces, las operaciones de contado, hay un plazo entre la concertación y liquidación de hasta 2 días hábiles. A eso se lo conoce como operaciones de contado. Si hay más de 2 días hábiles entre la concertación y la liquidación, van a ser operaciones de término. Por supuesto de que si nosotros miramos el orden de los factores, acá sí alteran el producto, primero tiene que ser la concertación y después la liquidación. Primero tenemos que fijar la fecha de cierre de cambio para después transferir o liquidar esa moneda. Entonces, primero la concertación y después la liquidación. Operaciones de contado, entonces, cuando existen hasta 2 días hábiles, inclusive entre la concertación y la liquidación, y operaciones a término cuando hay más de 2 días hábiles entre la concertación y la liquidación, es decir, cuando hay 3 días hábiles o más. Vamos a ver qué se entiende cuando una persona es residente en el país, una persona humana, una persona jurídica u otros patrimonios. La persona humana se entiende que es residente en el país cuando tenga un interés económico o actividad principal en el país, en este caso Argentina, y que tenga una permanencia por al menos 1 año. Ahí le falta una Y. Se tienen que dar estos 2 factores para que una persona humana se la considere residente en el país. En el aspecto cambiario siempre nos estamos refiriendo, estamos viendo nosotros mercado de cambio. Para que una persona humana se la considere residente en el país, tiene que tener interés económico o actividad principal en Argentina y una permanencia de por al menos 1 año en el país. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? La persona jurídica es un poco más sencillo, porque vamos a ver el instrumento de constitución y allí nos va a decir dónde ha sido constituida, si en Argentina o en el exterior. Entonces, la persona jurídica, para que se considere residente del país, bueno, tiene que salir del instrumento de constitución, dónde está constituida. Por ejemplo, en una sociedad anónima vamos a ver el estatuto. Una SRL vamos a ver el contrato social. Y tercero, patrimonio y otras universalidades. Lo más común, por ejemplo, en el mercado internacional son las UTE, las uniones transitorias de empresas. Es decir, vamos a ver la residencia del fiduciario o persona que ejerza su representación legal, por ejemplo, el administrador de una UTE. Entonces, aquí vemos qué es lo que se entiende de ser residente en el país para estas 3 personas, una persona humana, una persona jurídica y otros patrimonios.
Vamos a ver qué se entiende ahora. Estamos viendo una serie de definiciones para poder ver después, entrar en el tema práctico que es la parte que nosotros vamos a ver. ¿Qué se entiende por conjunto o grupo económico? Cuando dos o más personas físicas o jurídicas estén vinculadas entre sí por relaciones de control, según lo previsto en la norma sobre el fraccionamiento de riesgo crediticio. Es decir, cuando dos o más personas estén unidas en un mismo negocio y una de esas personas ejerce el control sobre otra. Por supuesto, porque tienen la mayoría del capital, la mayoría del capital. A eso se lo conoce como conjunto o grupo económico. Vamos a ver otra definición. Posición general de cambios. Posición general de cambios. Chicos, ustedes saben de que la contabilidad de una empresa es única y tiene que estar expresada en pesos, acá en Argentina. Es única y tiene que estar expresada en pesos. Es decir, si hay una empresa que tenga negocios localmente y también internacionalmente, sepan ustedes de que la contabilidad que tenga que llevar esa empresa es única. Es decir, no tiene una contabilidad para lo que es la economía doméstica y otra contabilidad para lo que es la economía internacional o la compra-venta internacional, sino de que esa empresa tiene una sola contabilidad expresada siempre en pesos, y dentro de esa contabilidad va a tener, por supuesto, un rubro para lo que es comercio internacional con las cuentas respectivas. ¿Qué pasa con las entidades financieras? Las entidades financieras tienen que rendir diariamente cuenta al Banco Central de la República Argentina de los activos internacionales que tiene esa o activos externos que tenga esa entidad financiera. Acuérdense que entidades financieras las podemos encontrar en la bibliografía con las siglas EFI, entidades financieras. Entonces, fíjense que las entidades financieras, además de llevar cuenta, como todos los demás, en moneda nacional, también lleva paralelamente una cuenta de lo que son sus activos externos, llámese euros, llámese dólar, porque diariamente tienen que informar al Banco Central de la República Argentina esos activos externos líquidos que tenga esa entidad. Neto de saldos deudores de corresponsalía originado en la operatoria de mercado de cambios. Acá hay una palabrita que es corresponsalía que la vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que es corresponsalía? ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros la carta de crédito cuando el banco del exportador se le llamaba banco corresponsal en carta de crédito? Bueno, cuando el banco corresponsal era confirmador, recuerden ustedes de que era el principal pagador de las operaciones, en este caso una carta de crédito, y luego vía reembolso se hacía de lo que había pagado ese banco corresponsal. Bueno, acá cuando en la posición general de cambio las entidades financieras tienen que rendir cuenta al Banco Central de la República Argentina de todos los activos líquidos, externos líquidos que tiene esa entidad, neto de los saldos deudores de corresponsalía, es decir, netos de lo que ha pagado que después va a recuperar vía reembolso. ¿Entendido? A eso se le llama posición general de cambios. Momento de una operación cambiaria. A esto ya nos referimos nosotros. Los momentos de la operación cambiaria, chicos, cualquier duda, me hacen saber por el micrófono, profe, tengo esta duda. Ningún problema, ahí nomás se la contesto. Los momentos de la operación cambiaria son dos: la concertación y la liquidación. Ya nos hemos referido. La concertación dijimos que es la fecha de cierre de cambio. Y la liquidación es la transferencia y conversión en pesos en el mercado de cambio de esa moneda que ha sido
convenida en el mercado de cambio a través de una operación internacional. Cuando estamos hablando de una exportación, se suma un tercer momento, pero no se lo considera momento propiamente dicho. Pero lo ponemos entre comillas, que se suma un tercer momento que sería en una exportación, que es el momento de cobro del exportador del exterior. Vamos a ver por qué es importante esto. Porque hay distintos tipos de cierre de cambio. Tenemos 4 tipos de cierre de cambio. El valor hoy, el valor normal, el valor hoy puesto y el valor normal puesto. ¿Qué significa esto? Valor hoy, valor normal, valor hoy puesto y valor normal puesto. Antes de ver qué significa cada uno de ellos, les digo de que por allí en la bibliografía el valor hoy puesto también lo pueden encontrar con el nombre valor hoy. Y el valor normal puesto lo pueden encontrar en la bibliografía con el valor normal hoy. Es decir, son los 4 tipos de cierre de cambio. ¿Qué es lo que es esto de tipo de cierre de cambio? Cuando nosotros convenimos con el banco, ¿qué tipo de cierre vamos a hacer ante una operación internacional? Lo vamos a ver nosotros a través de un ejemplo para que les sea a ustedes mucho más sencillo conocer entonces a qué se refiere esto de valor hoy, valor normal, valor impuesto y valor normal puesto. ¿Y por qué lo vamos a ver a través de un ejemplo? Porque van a ver de que vamos a ver un cuadro de doble entrada donde se mezclan los tipos de cierre de cambio con los momentos de la operación cambiaria. Y lo vamos a ver a continuación. Tipo de cierre de cambio. Vamos a ver primero, recién le dije en las exportaciones, perdón. En las importaciones, el tercer momento es cuando cobra el exportador del exterior. En las importaciones, me corrijo. Tipo de cierre de cambio. Vamos a ver acá que hay un cuadro de doble entrada, donde tenemos los tipos de cierre de cambio, valor hoy, valor normal, valor impuesto, valor normal puesto, y en las columnas, eso en las filas, y en las columnas tenemos los momentos de la operación cambiaria. La concertación, que ya sabemos lo que es una concertación, la liquidación, que ya sabemos qué es la liquidación, y en una importación, como le dije recién, una importación habría un tercer momento, entre comillas, que es cuando cobra el exportador. Primero, vamos a decir que estamos hablando de importaciones. Y cuando hablamos de importaciones, siempre interviene el valor de la moneda en el mercado único y libre de cambio, es decir, en el mercado oficial. Al tipo de cambio vendedor. En las importaciones, al tipo de cambio vendedor. Eso TC significa tipo de cambio vendedor. Ustedes saben que cuando ustedes van a una casa de cambio, van a ver 2 columnas, una que dice tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. ¿Qué es lo que significa tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor? Vendedor significa el valor que le venden las divisas, que le venden a ustedes la divisa. Ustedes son compradores de divisas o moneda extranjera, pero lo que tenemos que ver nosotros del otro lado de la ventanilla, del lado de la ventanilla de la casa de cambio. En este caso, vendedor, el valor que nos venden la moneda. ¿Y por qué en las importaciones el tipo de cambio vendedor? ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a vender esa moneda internacional para nosotros poder pagar al exportador del exterior. Ese era el razonamiento. Bueno, ya sabemos lo que es concertación y liquidación. Ya sabemos lo que es MULC, que es el mercado único y libre de cambio. Ya sabemos que MULC es lo mismo que decir oficial, tipo de cambio oficial. Y ya sabemos también nosotros que en las importaciones
nos regimos por el tipo de cambio vendedor. Tipo de cambio vendedor. Ahora vamos a ver los tipos de cierre de cambio. Valor hoy y valor normal. Valor normal, valor hoy puesto y valor normal puesto. ¿Qué significa valor hoy? Fíjense, primero vamos a estudiar este cuadro. Acá les he colocado una fecha de liquidación que se repite en las 4 filas. 16 de marzo del 2021, 16 de marzo del 2021, 16 de marzo del 2021 y 16 de marzo del 2021. Esto está hecho a propósito para que ustedes puedan conocer entonces cuál es la diferencia entre los 4 tipos de cierre de cambio. El valor hoy, se lo conoce el valor hoy, aquel en donde la fecha de liquidación coincide con la fecha de concertación y el exportador va a estar cobrando 24 horas hábiles posteriores. Acá he colocado a propósito días hábiles para que ustedes puedan ver bien un día y el otro. Si lo hubiera colocado acá entre medio un día sábado o domingo, ustedes lo iba a confundir, pero sepan ustedes de que estamos hablando siempre de días hábiles. Fíjense, entonces, vuelvo a repetir, el valor hoy es aquel en donde la fecha de liquidación coincide con la fecha de concertación y el exportador del exterior va a cobrar 24 horas hábiles dentro de las 24 horas hábiles posteriores. Es decir, si la liquidación fue el día 16 de marzo, tiene que coincidir con la concertación, 16 de marzo, y el exportador va a cobrar el 17 de marzo. ¿Entendido? Vámonos al valor normal. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, sí, profe, está entendido. Espectacular. Muchas gracias por el aviso. ¿Cuál es el valor normal? Valor normal es aquel en donde la concertación se realiza 24 horas hábiles anteriores a la liquidación. Si, por ejemplo, acá fue el 16 de marzo la fecha de liquidación, la concertación 24 horas hábiles anteriores es el 15 de marzo. Si hubiera caído un lunes en la fecha de liquidación, vamos a tomar la fecha de concertación del día viernes anterior. Por eso es importante lo que les recalco, 24 horas hábiles anteriores. Y fíjense que el exportador va a cobrar 24 horas hábiles después de la liquidación. 24 horas hábiles posteriores a la liquidación. Entonces el valor normal, fíjense, hay 24 horas antes se realiza la concertación y 24 horas posteriores se realiza el cobro del exportador. Vámonos al valor hoy puesto y el valor normal puesto. Si nosotros comparamos el valor hoy puesto con el valor hoy, fíjense que la fecha de concertación y la liquidación son las mismas, 16 de marzo y 16 de marzo, es decir, la liquidación coincide con la fecha de concertación. Lo único que cambia es que el exportador va a cobrar el mismo día de la liquidación. Y el valor normal puesto ocurre lo mismo. Si comparamos el valor normal puesto con el valor normal, fíjense que coinciden las fechas con el valor normal, tanto para la concertación como para la liquidación. Es decir, que la concertación se va a realizar 24 horas hábiles anteriores a la liquidación. Y fíjense que con respecto a la fecha de cobro del exportador, coincide con la fecha de la liquidación. Eso significa puesto. Puesto significa de que el exportador va a cobrar el mismo día que se realizó la liquidación. Ahora bien, ¿qué ocurre? El valor hoy puesto y el valor normal puesto normalmente no son utilizados
en el comercio, muy utilizados en el comercio internacional. No son muy utilizados en el comercio internacional. ¿Por qué no son muy utilizados? Porque ustedes saben que en el mundo tenemos distintos usos horarios. Usos con H, ¿no? Usos horarios. Entonces, es muy difícil de que si nosotros tenemos un exportador de China, que coincida la fecha de liquidación para que cobre el mismo 16, porque no va a ocurrir eso. Vamos a utilizar el valor hoy o el valor normal, es decir, para utilizar valor hoy puesto o valor normal puesto, tienen que haber doble coincidencia. Primero, de que el horario bancario del país del exterior sean coincidentes con el horario nuestro, bancario nuestro acá en el país. Y segundo, que con ese país compartamos un mismo uso horario, que es muy difícil, porque ustedes, fíjense, América del Sur está corrida con respecto a América del Norte. Puede que tengamos igual uso horario con algunos estados de Brasil, de Paraguay, puede ser, y dejemos de contar. Ya América del Norte está corrida hacia el oeste, es decir, no compartimos uso horario. Es más, con Chile nosotros compartimos uso horario en verano, ya en esta época del año, en otoño y en invierno, Chile tiene un uso horario distinto al argentino. Es decir, de que el valor impuesto y el valor normal puesto no son muy usados. Lo que sí son usados son el valor hoy y el valor normal. Este cuadro tiene validez con las importaciones. Fijémonos de que los momentos de la operación cambiaria son dos, concertación y liquidación. Pero en las importaciones se agrega, entre comillas, un tercer momento, que es cuando cobra el exportador. Vamos a ver ahora qué ocurre en las exportaciones. En las exportaciones vamos a ver de que el cuadro es más chico. Se elimina, fíjense, se eliminan la columna esa de cuando cobra el exportador. ¿Por qué? Se elimina porque el exportador somos nosotros. Y con respecto a las filas, vamos a ver valor hoy y valor normal. ¿Por qué no vemos el valor hoy puesto y valor normal puesto? Porque no existe la columna de cuando cobra el exportador, porque el exportador somos nosotros. Coincide con la fecha de liquidación. Porque recuerden que liquidación significa cuando ha sido transferida y convertida a peso la moneda. Como nosotros somos los exportadores, la liquidación se produce entonces cuando nosotros hemos recibido, nos ha acreditado nuestra cuenta bancaria, los fondos del exterior, y bueno, nosotros los tenemos que convertir a pesos. Por eso es que no existe entonces en una exportación esa tercera columna de cuando cobra el exportador. Como les dije, estamos hablando nosotros acá de exportaciones. Las exportaciones, al igual que las importaciones, siempre por el mercado único y libre de cambio, que es el mercado oficial. Pero al tipo de cambio comprador. Las exportaciones nos manejamos con el tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Porque nosotros somos exportadores. Recibimos divisas, por ejemplo dólares, recibimos divisas y se nos acreditan divisas en nuestra cuenta bancaria. Pero ustedes saben de que, como les dije la semana pasada, el exportador no es dueño de esa divisa, sino que el dueño de esa divisa es el Banco Central de la República Argentina, que me compra esa divisa y la convierte a peso nacional, a peso argentino. Por eso el tipo de cambio comprador, porque el Banco Central me compra esa divisa. Si bien yo se la vendo, él me la compra. Y acuérdense que nosotros estamos viendo qué es lo que ocurre del otro lado del mostrador, no de este lado de nosotros como exportadores e importadores, sino del lado del banco. Nosotros como exportadores recibimos divisas en dólares y el Banco Central me compra esas divisas. Por eso es tipo de cambio comprador. Como dije recién, hay solamente dos momentos en la operación cambiaria: concertación
que ya sabemos que es la fecha de cierre de cambio, y liquidación. Y liquidación significa la transferencia y convertir en peso el mercado de cambio de la transferencia que hemos recibido, ¿no? Entonces, por eso no existe la tercera columna, porque la liquidación nosotros estamos cobrando es la fecha de liquidación. El valor hoy en las exportaciones tiene la misma explicación que en las importaciones, es decir, hay 24 horas hábiles entre la concertación y la liquidación. 24, perdón, cometí un error. No existe diferencia entre la fecha de concertación y liquidación. Se produce el mismo día. Se produce el mismo día la concertación y la liquidación. Es decir, si la liquidación se realizó el 16 de marzo, se toma el valor de la moneda extranjera el 16 de marzo. En cambio, el valor normal, sí existen 24 horas hábiles entre la fecha de liquidación y la fecha de concertación. Es decir, que si yo recibí la transferencia al exterior un día 16 de marzo, el banco me la va a convertir a pesos a la cotización del día 15 de marzo. Siempre y cuando contando de que estos son días hábiles. Si, por ejemplo, el 16 de marzo fuera un día lunes, tendría que tomar la cotización del día viernes, porque son 24 horas hábiles. ¿Entendido? Van a ver, siempre tomo la cotización del día de la concertación. ¿En cuál? ¿El valor hoy o el valor normal? En normal. El valor normal, la fecha de liquidación coincide con la fecha de concertación. Es decir, hoy me depositan y el banco me lo convierte a pesos nacional al tipo de cambio, en este caso comprador por ser una exportación, al tipo de cambio comprador al día de hoy. En este caso, si fue el 16 de marzo, a la cotización del día 16 de marzo. En cambio, en un valor normal, yo hoy recibí la transferencia, pero el banco me la liquida a la cotización tipo comprador que tenía esa moneda extranjera 24 horas hábiles anteriores a la fecha de liquidación. ¿Entendido? Oh, sí, gracias. Esto es muy importante que ustedes lo vean y lo entiendan, porque ustedes saben de que tiene una actividad práctica. En esa actividad práctica van a ver que ustedes van a tomar la fecha de liquidación, la fecha de concertación, la fecha de liquidación, la fecha cuando cobra el exportador. Van a ver abajo que hay unos asientos contables, unos asientos del libro diario contable. Esos asientos yo se los he dado, como les vuelvo a repetir, a título de curiosidad para ver cómo se contabiliza la operación de comercio exterior. Pero en el programa de nuestra materia no lo tenemos nosotros como obligación de dárselo. Pero yo se los doy para que ustedes, como curiosidad, sobre todo los alumnos que estudian contador público, puedan ver cómo se realiza un asiento de diario, una operación de comercio exterior. Le vuelvo a repetir lo que le dije antes, me interesa que lo sepan, la contabilidad es única y expresada en pesos. Es decir, que aquellas empresas que tienen operaciones en el mercado local y operaciones internacionales, lo mismo van a llevar una sola contabilidad, nada más que en su plan de cuenta van a estar algunos rubros para la contabilidad internacional y otros rubros para la contabilidad local, y con cuentas diferenciadas para la contabilidad internacional y la contabilidad local. En el práctico, en la actividad práctica que van a realizar, van a ver de que se conjuga algo que hemos visto nosotros la semana pasada. Van a ver de que hay una carta de crédito con cláusula roja o verde, no me acuerdo en este momento, es decir, van a recibir un anticipo. Entonces van a ver que ese anticipo lo van a recibir un valor hoy, un valor normal, y ustedes entonces van a saber tener que colocar entonces la fecha de
de concertación, la fecha de liquidación, y si en una importación, la fecha que cobra el exportador. Y es un cuadro que es bastante interesante que lo hagan. Por supuesto, yo le voy a dar después la solución, pero les ruego que traten ustedes de hacerlo para que ustedes se equivocan. Yo no se los voy a corregir ni se los voy a pedir de que me lo envíen de vuelta, pero traten de hacerlo para ver en dónde ustedes se han equivocado para después compararlo con la solución. ¿Ah? Y cualquier duda que tengan, me la consultan, por supuesto, en los horarios de consulta que tengo los días miércoles de 15 y 16. Sigamos nosotros con disposiciones generales, entonces, el mercado de cambio. Ustedes saben, chicos, que yo esta grabación la subo después en un video de YouTube. No sé si se lo dije al principio de la clase. ¿Por qué se lo convierto en YouTube? Para que lo puedan ver en cualquier dispositivo. Si lo quieren ver en la computadora, en la compu, lo pueden ver en la compu, en las netbooks, en los notebooks. Si lo quieren ver en el celular, lo pueden ver en el celular. Si lo quieren ver en la tele, lo pueden ver en la tele, en un video de YouTube. Es decir, lo pueden ver en cualquier dispositivo que ustedes quieran. Vamos a ver algunas disposiciones generales con respecto al MULC. Esto ya lo hemos visto. Que nosotros, lo dijimos al principio de la clase, que por decreto 260/02, las entidades financieras o cambiarias tienen que estar autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en el mercado único y libre de cambios. No puede cualquier sujeto operar en el mercado libre, ponerse a comprar y vender moneda en el mercado único y libre de cambio diciendo que está autorizado. No, tiene que tener la autorización explícita del Banco Central de la República Argentina. Y estas entidades que compran y venden monedas en el mercado, estas entidades financieras, estas EFIs, las vamos a denominar en adelante entidades. Pero recuerden que estas entidades tienen que estar autorizadas para operar en cambio por el Banco Central de la República Argentina. Son las entidades financieras que están autorizadas. Llámense, acá en Mendoza, si no nos movemos en el mercado local acá en Mendoza, si nos movemos en el mercado bancario, por supuesto que toda la operatoria internacional por compra-venta de bienes o servicios se mueve en el mercado de bancos. Bueno, acá los distintos bancos, todos están autorizados para comprar y vender moneda extranjera. Están autorizados por el Banco Central. Ahora, si yo quiero hacer una operación de cambio, de canje o arbitraje que vaya por fuera de lo que es el mercado internacional, es decir, yo quiero comprar una moneda de oro para atesorar, o quiero comprar una barra de oro de buena entrega también para atesorar, para evitar la depreciación del peso argentino por el efecto inflacionario, bueno, puedo ir a Cambio Santiago. O también hay otra entidad financiera acá que ustedes conocen, que se llama Montemar, en la calle San Martín. Es decir, las entidades financieras son distintas, pero tienen, para operar en el mercado cambiario, donde yo puedo recurrir, tienen que estar autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. Si no están autorizadas, no puedo operar en esas casas. Y las denominamos en adelante entidades. ¿Quiénes van a esas personas, a esas entidades? Los clientes. ¿Quiénes son? Ya lo hemos visto, las personas humanas, las personas jurídicas y otros patrimonios. Eso lo vimos entonces, las personas que pueden operar en el mercado de cambio. Lo vimos anteriormente y la vamos a denominar clientes. Entonces los clientes pueden ser personas humanas, usted, yo, vos, cualquiera de nosotros, personas jurídicas, es decir, una sociedad, SA, SRL, incluso puede ser una sociedad jurídica, una persona jurídica sin fines de lucro, que quiera atesorar una moneda extranjera para evitar su depreciación por efecto de la inflacionario.
Bueno, esas personas que van y van a las entidades financieras las llamamos clientes. Las operaciones de cambio deberán ser realizadas el tipo de cambio que sea libremente pactado entre las partes. ¿Por qué libremente? Porque se llama mercado único y libre de cambios. Ahora bien, ese mercado único y libre de cambios se mide por la oferta y demanda de la moneda extranjera. Y más allá de la oferta y demanda de la moneda extranjera, en ese mercado único y libre de cambio, también interviene el Banco Central de la República Argentina cuando hay grandes fluctuaciones en el cambio de la moneda internacional, sobre todo en el dólar, que es el parámetro que nosotros nos fijamos para ver si nuestra moneda se devalúa o no se devalúa respecto al dólar estadounidense. Nos referimos al dólar estadounidense, chicos, porque recuerden que existen dólar australiano, dólar canadiense, etcétera. Nos referimos al dólar estadounidense. Por cada operación de cambio, canje o arbitraje, las entidades, recuerden ustedes que son entidades financieras, deberán realizar un boleto de compra o venta de cambio. Esto es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque las entidades financieras informan diariamente qué persona humana, qué persona jurídica, qué universalidad ha comprado o vendido dólares en el día de la fecha. Eso diariamente lo tienen que informar las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina. Y de allí, como les vuelvo a repetir lo que le dije al principio de la clase, nunca se dan prestanombres, porque van a quedar registrados a nombre de ustedes cualquier operación de cambio, canje o arbitraje. Los incumplimientos de esta normativa se encontrarán alcanzados por la ley de régimen penal cambiario, que es la ley que vimos al principio de la clase, la 19.359. Siempre nos referimos a ley nacional. Las entidades, que son las entidades financieras, deberán dar cumplimiento a los requisitos de identificación de sus clientes y registro de las operaciones ante el Banco Central de la República Argentina. Es lo que dije recién. Las entidades tienen que emitir un boleto de identificación, QUIL, DNI, domicilio, deberán presentar ustedes documentos. Y esas entidades financieras diariamente informan al Banco Central de la República Argentina, y el Banco Central de la República Argentina informa a la FIP los movimientos cambiarios que ustedes han tenido. Cambiario de canje o arbitraje. Las entidades deberán cumplir con las normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Por supuesto, ustedes saben que vivimos en un mundo, no en un país, en un mundo convulsionado, donde hay trata de personas, donde hay lavado de activos, donde hay terrorismo, donde hay actividades ilícitas provenientes, por ejemplo, del narcotráfico. Entonces, lo que las entidades les hace llenar es una declaración jurada donde ustedes declaran de dónde provienen los fondos que ustedes van a comercializar. Por ejemplo, si ustedes han vendido un auto, bueno, proviene por la venta de un auto. Si ustedes tienen ahorros personales porque les alcanza el sueldo para ahorrar X cantidad de plata por mes, bueno, de sus ahorros personales. Tengan en cuenta que los bancos hoy por hoy les hacen llenar una serie de formularios y les piden también documentación respaldatoria cuando una operación sea superior a 50.000 pesos. Fíjense, 50.000 pesos hoy por hoy no es mucho, pero bueno, es la norma. La norma establece que hay que aportar documentación y llenar declaraciones juradas cuando ustedes van a depositar 50.000 pesos o más. 50.000 pesos solamente llenar las declaraciones juradas, pero aportar documentación cuando superen los 50.000 pesos.
vamos a ver otras disposiciones. Las entidades financieras nos referimos, podrán operar sin límite de horario, es decir, que las entidades financieras pueden tener abiertas las 24 horas del día. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un país federal, ustedes saben que vivimos en un país federal, pero el grueso de las operaciones cambiarias se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso significa CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que es un país federal, nuestro país es un país federal, pero no tanto. El grueso de operaciones se lleva en CABA, en donde el horario bancario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 10 a 15. Fíjense que nosotros en Mendoza los bancos operan de 8 de la mañana a 13. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el horario bancario es de 10 a 15. Y por ahí pasa el grueso de las operaciones cambiarias. Ustedes saben que el mercado único y libre de cambio, dijimos, un mercado único y libre que se determina por la oferta y demanda, y nuestro mercado local acá en Mendoza es muy pequeño si lo comparamos con el mercado de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, de que si nosotros queremos hacer una operación de cambio, canje o arbitraje, tenemos que ir a entidades financieras dentro de ese horario, de 10 a 15 acá en Mendoza. Porque si vamos fuera de ese rango horario, las entidades financieras se toman un margen de cambio porque no saben cuál es la cotización en Buenos Aires de la moneda extranjera. Entonces, hablando en criollo, nos arrancan la cabeza. Si ustedes van a hacer una operación de cambio, canje o arbitraje, vaya a las entidades financieras acá en Mendoza, siempre de este rango horario, porque si van fuera de este rango horario, le van a arrancar las cabezas respecto a los precios que les van a dar de tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. ¿Entendido, chicos? ¿Qué es lo que es esto del sistema de monedas locales, SML? Esto es una excepción a la regla. Ustedes saben de que nosotros con Brasil, con Paraguay, Uruguay y Argentina, y también Venezuela, nada más que Venezuela ha sido suspendida, como miembros plenos, conformamos el Mercosur. Hay 3 miembros del Mercosur, que es la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, que hemos conformado o hemos firmado un sistema que se llama Sistema de Operaciones Cruzadas a través del Sistema de Monedas Locales. ¿Qué es esto? Que las operaciones de exportación e importación entre estos 3 países las podemos realizar a través de monedas locales, es decir, pesos argentinos, reales brasileños y pesos uruguayos. Es decir, no tenemos que recurrir ni al dólar estadounidense, ni al euro europeo, ni al yen, ni al yuan, ni a otra moneda que a ustedes se les parezca. Podemos comercializar con estos 3 países con la moneda local: Argentina, Brasil y Uruguay. Pura y exclusivamente estos 3 países. Fíjense que dentro de estos 3 países no está el Paraguay, que Paraguay conforma como miembro pleno del Mercosur, pero está excluido de este sistema de monedas locales. La sigla es SML, es muy importante porque da una cierta, ¿cómo les diría? Alejamos esos temores que existen respecto a la fecha de pago, respecto a la cotización de la moneda extranjera. Entonces, es más fácil la comercialización, es más fluida la comercialización, no tenemos que estar recurriendo ni al valor hoy, ni al valor puesto, sino de que directamente con monedas locales. ¿Qué es lo que se puede canalizar a través del sistema de monedas locales? Los anticipos y cobros de exportaciones, los pagos de importaciones, la jubilación y otros beneficios previsionales,
y las devoluciones de lo anterior. Es decir, si hay una exportación y tenemos que devolver parte de una exportación, bueno, también va por el sistema de moneda local, igual en las importaciones. Vamos a ver qué pasa con el cobro de exportaciones. Acá tenemos que diferenciar lo que es un cobro de un servicio, cuando uno exporta un servicio, y cuando uno exporta un bien. Cuando nosotros exportamos un bien, no hay duda lo que es un bien. Es decir, extraemos del país de un ámbito aduanero a otro ámbito aduanero una mercadería. Pero, ¿qué es lo que es una exportación de servicio? Exportación de servicio es un residente en el país, que ya hemos visto lo que es un residente en el país, una persona física, perdón, una persona humana, una persona jurídica y otra universalidad, ya hemos visto cuando es residente en el país. Le vende un servicio a otra persona, también puede ser humana, física o jurídica del exterior, y esa persona del exterior me paga a través de un medio de pago internacional, porque ahí estamos haciendo una exportación de servicio. Es decir, cuando vendemos un servicio, por ejemplo, supónganse un programador de computadora vende un programa a una empresa de computación del exterior. Bueno, ahí está vendiendo un trabajo que es un servicio y se lo ha vendido a una empresa del exterior. Bueno, va a cobrar a través de un medio de pago internacional. Esa es una exportación de servicio. ¿Qué pasa con la exportación de servicios, con el cobro de la exportación de servicios? Bueno, fíjense lo que dice acá. Los cobros por la prestación de servicios por parte de residentes a no residentes deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios, mercado único y libre de cambio de MULC, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de su fecha de percepción en el exterior o en el país de su acreditación de cuentas del exterior. Es decir, que el cobro de exportaciones de servicios deberán ser ingresados y liquidados en el mercado local en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de su fecha de percepción en el exterior. 5 días hábiles, es decir, me pagan en el exterior, tengo 5 días hábiles para ingresar y liquidar a moneda local la exportación de servicios que yo realicé. Eso con respecto a la exportación de servicios. ¿Qué pasa con las exportaciones de bienes? Bueno, acá vamos a diferenciar lo que son exportaciones de bienes oficializadas con anterioridad al 2 de septiembre del 2019 y exportaciones oficializadas a partir del 2 de septiembre del 2019. En realidad, esta diferenciación de oficializadas antes o después del 2 de septiembre del 2019 casi que no nos importa, porque a esta altura del acontecimiento ya está todo oficializado después del 2 de septiembre del 2019. Ustedes ya han visto con el profesor Frisola lo que significa oficialización de una exportación. Vamos a ver oficializadas con anterioridad al 2 de septiembre del 2019. Los cobros de exportaciones oficializadas con anterioridad al 2 de septiembre del 2019 que se encontrasen pendientes de cobro de esa fecha deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado de cambio, en el mercado único y libre de cambio, dentro de los 5 días hábiles de la fecha de percepción en el exterior. Es decir, que las exportaciones de bienes oficializadas con anterioridad al 2 de septiembre del 2019 coincide con las exportaciones de servicios. Es decir, tenemos 5 días hábiles para ingresarlas y liquidarlas en el mercado local, en el MULC, a partir de la fecha de percepción en el exterior. ¿Qué pasa con las exportaciones oficializadas a partir del 2 de septiembre del 2019? Bueno, acá tenemos que ver que depende de la mercadería en que se trata.
deberá ingresarse en el mercado único y libre de cambio en los plazos que se computan desde la fecha de cumplido de embarque otorgado por aduana. Los plazos que vamos a ver a continuación se computan a partir de la fecha de cumplido de embarque otorgado por la aduana. Es decir, nosotros tenemos para las exportaciones oficializadas, exportaciones de bienes oficializadas con posterioridad al 2 de septiembre del 2019, tenemos 15 días corridos para las exportaciones de cereales, semillas y frutos oleaginosos, grasas, aceites. Por ejemplo, lo que más nos atañe acá a la Argentina, no a los mendocinos, sino a la Argentina, la exportación de soja. Le dan 15 días corridos para ingresar y liquidar en el mercado local desde el cumplido de embarque del valor de la exportación. Fíjense, chicos, acá hay algo que es un poco como grave, porque los 15 días corridos se cuentan a partir del cumplido de embarque. Ahora bien, ¿qué pasa si el importador del exterior tiene un plazo para pagar 30 días? Fíjense que los 15 días se cumplen antes de los 30 días de pago que tiene como plazo nuestro importador del exterior. Bueno, la ley establece de que nosotros tenemos que ingresar y liquidar en el mercado local, en el MULC, 15 días corridos posteriores al embarque. Es decir, vamos a tener que ingresar el dinero con anterioridad al cobro. Nos dan 30 días corridos cuando se trate de combustibles minerales, aceites minerales, productos de su destilación, es decir, petróleo y sus derivados. 60 días corridos para operaciones con contrapartes vinculadas con la exportación de minerales metalíferos, acero, hierro, etcétera, etcétera. 180 días corridos para el resto de los bienes y 365 días en un régimen especial que es el exporta simple, que no es el tema de esta materia. Ahora bien, ¿qué pasa? Vimos que nos dan 15 días corridos, 30 días corridos, 60 días corridos, 180 días corridos desde el cumplido de embarque. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cobramos antes? ¿Qué pasa si cobramos antes? Es decir, si cobramos el contado. Bueno, si cobramos el contado, por ejemplo, si vendemos soja, que tenemos 15 días corridos, y el mismo día del cumplido de embarque, nuestro importador del exterior nos paga. Bueno, no tenemos esos 15 días corridos entonces para ingresar y liquidar, para liquidar en el mercado único y libre de cambio esa divisa, sino que tenemos 5 días hábiles desde la fecha de cobro. Es decir, ¿qué significa esto? Que para las exportaciones de bienes oficializadas con posterioridad al 2 de septiembre del año 2019, estos límites son límites máximos. Si nosotros cobramos antes de estos límites máximos, nosotros tenemos que ingresar y liquidar en el mercado local de cambios, en el MULC, dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro. Es decir, que se asemeja a la exportación de servicios. ¿Entendido, chicos? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Yo tengo una consulta. Cuando usted habla de permiso cumplido, se refiere al cumplido en gestión cambiaria, no en gestión aduanera. No, gestión aduanera. En gestión aduanera, el documento de embarque. Bien, frente a la FIP sería. Acuérdese que la FIP se divide en 3 organismos.
Claro, en la Administración FIP Federal aduana, sí, sí. se divide en 3 organismos. Tiene la FIP DGI, la FIP DGA y la FIP Seguridad Social. La FIP DGA, Dirección General de Aduanas, es la que interviene en el cumplido de embarque. A mí lo que no me Exactamente. queda muy claro es cuando, por ejemplo, generalmente, casi siempre los cobros, o sea, son a 3 meses o a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería gestión cambiaria. Si yo tengo todo aduaneramente cumplido, ¿en qué afecta que el cobro se difiera tanto? Porque es muy raro que se reciban las divisas ahí al mes. Eso es lo grave que yo le decía a usted, que nosotros, por ejemplo, si vendemos soja al exterior a 30 días, lo grave es que nosotros tenemos 15 días corridos para liquidar esa divisa en el mercado local. Es decir, tenemos que sacar de nuestro propio bolsillo. Ajá. Estos son límites máximos. ¿Ah? A Y 3, ahí 15 sería días. Claro, donde ingresa el banco a prestarnos dinero, por ejemplo. No, Después tenemos cuando que ingresa depositar, tenemos que liquidar en el banco e ingresar esa divisa nosotros en la cuenta abierta a tal fin para el comercio exterior. bien. ¿Me O sea, entiende? profe, que sí o sí necesitamos una espalda de dinero, pues si no, ¿cómo haces Exactamente. para O salir a si cubrir no, 15 días? exactamente. Esto es lo grave, lo que le decía. Es decir, lo que tenemos que hacer, y eso nos quita competitividad en el mundo, chicos. Es decir, nosotros tenemos que ver de vender, por ejemplo, soja como máximo a 12 días corridos. Cosa de asegurarnos de que el- el cliente nuestro del exterior, el importador, nos va a estar pagando antes de estos 15 días corridos que tenemos como máximo para ingresar y liquidar esa moneda en el mercado local. Si estamos vendiendo petróleo o sus derivados, vender a menos 30 días. Es decir, fíjense de que nosotros estamos en desventaja con otros países en el mundo que no tienen estos límites máximos para ingresar y liquidar en el mercado local la divisa. Porque Profe, si... sí, Sí, en el normal del mercado mundial, ¿cuántos son los días aproximados o es libre, digamos? no, eso es, por ejemplo, en Estados Unidos es libre. Hay Perfecto. Yo otros creo que países depende que... de la oferta y la demanda. O sea, si vos le podés dar más tiempo a tu comprador para que te pague, eh, por ahí el comprador te va a comprar más. O sea, esas cosas son del Claro. libre Sí, sí. mercado, no lo vas a poder manejar. Aquí, Ahora, profe, en la práctica sí se usa el tema de la financiación con los bancos. Eh, yo nada más sé de la industria vitivinícola. Sé que, por ejemplo, se pide un préstamo a un banco, no sé, $500.000, que se va a exacto. aplicar a esos ingresos. Una vez que las Ya divisas lo vamos a ingresan, ver, ya lo bien. vamos a ver, O sea, justamente uno eso. se puede financiar, si no es re difícil tener ese dinero e ingresarlo, porque en 30 días me van a pagar. Exactamente, eso ya lo vamos a ver y por eso también muchos recurren a otras formas de pago internacionales, instrumentos de pago internacionales con anticipo, por ejemplo, carta de crédito con anticipo, es decir, con cláusula verde, cláusula roja, es decir, hay varias formas de poder sortear estos inconvenientes que tenemos nosotros en el mercado local. Ojo, no es Argentina el único país en el mundo que tienen estos parámetros. No desconozco que otros países los tienen, pero seguro que otros países también tienen estos parámetros que condicionan el comercio internacional y nos resta competitividad en el comercio internacional. Y como dijo usted, muy bien dijo, que eso ya lo vamos a ver, con respecto a la financiación. Es cierto, uno puede recurrir a la financiación, pero la financiación tiene su costo. Y Eso le iba a decir, profe, tiene un costo financiero ese también. costo también entonces nos resta un costo financiero que nos resta competitividad a la hora de vender. Entonces, fíjense de que el problema está dado por estos límites máximos que tenemos. ¿Me entienden, chicos? Pero fíjense de Sí, que, profe. Sí, profe, perfecto. y además nos dicen, miren, además ustedes tienen estos límites máximos, pero si cobraron antes de esos límites máximos, bueno, tienen 5 días hábiles para liquidar la exportación en el mercado único y libre de cambio. Esto nos estamos refiriendo a exportaciones de bienes, ¿no? Sí, encima en la parte de los anticipos, o sea, también a nivel documentación que pide el Banco Central es muchísimo más complicado.
Es muchísimo, estoy tomando agua. Es mucho más complicado, sí, cuando tenemos que presentar un anticipo, porque no hay una justificación, o sea, la mercadería todavía no sale de la empresa, yo no le puedo justificar a qué se debe ese anticipo. Es complicado. Es complicadísimo. Entonces, fíjense de que allí, en la financiación, lo que usted bien dijo, se recurre a la prefinanciación de exportaciones. Recuerden ustedes, no sé si se lo dije en la clase pasada, de que la prefinanciación de exportaciones son todos aquellos anticipos o financiación que nosotros hemos recibido con anterioridad al embarque de la mercadería. ¿Eh? Entonces, nosotros no vamos a tener allí la documentación de embarque de la mercadería, entonces con el banco vamos a recurrir a una prefinanciación bancaria, es decir, antes de haber despachado la mercadería. Pero todo esto, como hemos venido comentando, son aspectos que nos restan competitividad en el mundo, nos condicionan muchísimo, porque si bien, como usted dijo, no sé su nombre, quien me habló, la señorita, Micaela, profe. Micaela, no tengo en mi pantalla la presentación, no tengo la pantalla del Meet. Por eso no sé por ahí no sé quién me habla, ¿no? Como bien dijo usted, Micaela, se puede recurrir a la financiación bancaria, por ejemplo, en la industria vitivinícola. Pero hay costo detrás de todo eso y que nos resta más competitividad en el mundo. Porque el costo financiero, para como acá en Argentina, no son costos normales. No tenemos los costos de la tasa LIBOR. ¿Me entiende? Sí, profe, Sigamos. además hay que pensar en que capaz uno se puede financiar en dólares o en pesos, a ver también qué conviene ahí con la tasa, o sea, es un lío. Es un lío, exactamente. Y con Pasa que aspectos... Sí, el problema, profe, ahí es que siempre sigue impactando en el producto y eso te hace que sea más caro que el resto del mundo. Ese es el problema, porque vos tenés que costear ese costo de que te presten la guita. bueno, justamente a eso me refería que cuando le decía a ustedes de que nos restaban competitividad, es decir, nuestros productos dejan de ser competitivos en el mundo. Con el agravante, chicos, que nosotros vivimos en el último rincón del mundo, donde los costos por flete y seguros se nos encarecen respecto a los países que están por encima del Ecuador. Eh, si nosotros, Claro. a nuestra latitud, fíjense, yo les invito a que vean un planiferio, ¿no? Digamos, desde Malargüe para abajo, ¿no? Desde Malargüe para abajo. Si ustedes se ponen desde Malargüe para abajo hacia el sur, ustedes se ponen con una regla en un planiferio, van a dar la vuelta al mundo y no van a encontrar tierra en toda la vuelta al mundo, del continente, nada, estamos solos en el mundo, a esta latitud. En cambio, en la latitud norte están todos los continentes, Europa, Asia, bueno, no Oceanía, pero sí una parte de Oceanía. Oceanía está bastante más al norte de lo que estamos nosotros, o al menos compartimos algunos pedacitos de tierra. Pero fíjense que el mundo se desarrolla en el norte. Nosotros en el sur estamos con problemas de competitividad por flete, por seguro y para colmo con estos problemas cambiarios que tenemos y bueno, se nos suman problemas que nos resta competitividad para comercializar en el mundo. Y los costos financieros que tenemos acá en Argentina son monstruosos. Para colmo, en los fletes internos acá en Argentina, ustedes saben que fueron desarmados los ferrocarriles, entonces por ahí tenemos que recurrir a fletes internos de camiones, que si es mucha mercadería tenemos que ocupar mucha cantidad de camiones, entonces en vez de hacer un solo envío en un tren, por ahí tenemos que ocupar muchas cantidades de camiones y eso también encarece los costos internos, etcétera, etcétera. Todas cosas que, como ustedes bien me dijeron, nos resta competitividad y nos hacen ser más caro en el mundo. Desgraciadamente. Es lo que hay.
Acá está lo que me preguntaba Micaela. Los anticipos, prefinanciación y postfinanciación del exterior deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado de cambio dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior. Es decir, que los anticipos, prefinanciación y postfinanciaciones tenemos como la exportación de servicios, 5 días hábiles para ingresarlos al MULC, desde la fecha de su percepción. Es decir, cobro de exportación de bienes, seguimos prefinanciaciones, postfinanciaciones, financiaciones, hay importaciones del exterior otorgadas por entidades financieras locales. Deberán ser liquidadas en el mercado de cambios al momento de su desembolso. Ahora bien, ustedes dirán, ¿quién controla todo esto? Porque ¿quién me controla a mí de que cuando yo estoy cobrando en el exterior, cuando me están pagando, ¿quién controla todo esto? Bueno, se controla y mucho, chicos. Si nosotros estamos exportando, vamos a cobrar del exterior. ¿Y quién controla todo esto? El Banco Central de la República Argentina, a través de los bancos con los cuales nosotros operamos y a través de un programa que tienen los bancos para controlar los cobros por exportaciones. Y ese programa se llama SECOEXPO. SECOEXPO. Es decir, este programa que tienen todas las instituciones bancarias con las cuales nosotros operamos para poder vender al exterior, se llama SECOEXPO y significa seguimiento de las negociaciones de divisas por exportación de bienes. Este SECOEXPO online está recibiendo información de las exportaciones que hemos realizado, de los embarques que hemos realizado, del atraso que tenemos en la liquidación de la divisa, y eso inmediatamente online lo está recibiendo el Banco Central de la República Argentina, y online somos pasibles de multa y apercibimiento y todo lo que ustedes quieran. Bueno, acá están las operaciones que son comprendidas. Por supuesto que las exportaciones de bienes que se hayan concretado a partir del 2 de septiembre del 2019 y por supuesto también las exportaciones de servicios. ¿Cuál es la entidad nominada? Es la entidad con la que trabaja el exportador, por la cual el exportador va a recibir su exportación. ¿Cuál es la responsabilidad de esa entidad nominada? Chicos, ¿me están escuchando? Porque escuché un clic, no sé si me están escuchando. Sí, se Sí, escucha. profe, era el chat, creo. Sí, profe. Ah, Bien, perfecto. ¿Cuáles son las responsabilidades de la entidad nominada? La determinación del monto, ingresar y liquidar, determinación del plazo, registro de las imputaciones, emisión del certificado de cumplido, denuncia de incumplimiento, fíjense. El banco con el cual nosotros operamos nos va a denunciar ante el Banco Central de la República Argentina que estamos incumpliendo con los plazos pactados, o los plazos legales no pactados. La actualización y cierre de la denuncia de incumplido, certificación y ampliaciones de plazo de vencimiento del permiso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las operaciones aduaneras exceptuadas del seguimiento? Ustedes lo van a leer acá. ¿Cuáles son las operaciones exceptuadas del SECOEXPO? Acá hay dos que sí se las voy a explicar, porque el resto lo van a leer y ustedes se van a dar cuenta de qué se trata. Pero les voy a explicar qué es el régimen de rancho y el régimen de pacotilla. ¿Qué es el régimen de rancho? Por ejemplo, parte un barco desde el puerto de Buenos Aires para llevar mercadería hacia España. Bueno, por supuesto que ese barco va a tener que llevar todo el aprovisionamiento de ropa, de alimentos, de agua potable, pero sobre todo de alimentos, para que llegue hasta el puerto de España. Eso se llama régimen de rancho. Es decir, todo el aprovisionamiento para la tripulación
está exceptuada del SECOEXPO, porque no se considera una exportación de bienes. Y el régimen de pacotilla, ¿qué es lo que es el régimen de pacotilla? Todos los elementos personales de la tripulación. Por ejemplo, el celular de la tripulación, la ropa de la tripulación, el calzado de la tripulación. Es decir, por ejemplo, ustedes cuando viajan a Chile que llevan su celular personal, bueno, ese es un régimen de pacotilla. ¿Entendido, chicos? El resto lo van a leer y van a ver que régimen de operación aduanera realizada mediante transporte de guerra, seguridad o policía, eso es por seguridad nacional. Eso está exceptuado del SECOEXPO porque además el Estado Nacional es el que está autorizado a exportar o importar en este caso elementos de guerra. Franquicia diplomática, régimen de muestra, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo van a leer, no hay problema, se van a dar cuenta de lo que dice, no hay problema. Acá ya estamos hablando de importaciones y otras compras en el exterior, salimos de las exportaciones. A los efectos de la normativa cambiaria se considera proveedor del exterior a quien ha emitido o emitirá una factura comercial en el exterior, a nombre del comprador residente que accede al mercado local, al mercado de cambios. Bueno, ya sabemos lo que es residente, lo hemos visto cuando es persona física, persona humana, perdónenme, los años me delatan, yo lo vi como persona física, pero ahora el Código Civil la denomina persona humana, persona jurídica y las otras universalidades, y se considera proveedor del exterior a la persona que tiene que emitir la factura comercial. Les comento que la factura comercial tiene que ser por medios electrónicos. Bueno, y así como tenemos en las exportaciones el SECOEXPO, que es el seguimiento del cobro de exportaciones, para las importaciones, el seguimiento de pago de importaciones, que también lo manejan los bancos, se llama el programa SEPA-IMPO. SEPA-IMPO. También lo maneja el banco y también online está informando al Banco Central de la República Argentina los pagos que nosotros estamos haciendo al exterior por importaciones de bienes o servicios que hemos hecho. Entonces se llama SEPA-IMPO, el sistema de seguimiento de pagos por importaciones. Serán comprendidas todas las importaciones oficializadas a partir del 1 de noviembre del 19. Fíjense que no es a partir del 2 de septiembre del 19, sino que el 1 de noviembre del 19. Y acá a continuación, chicos, yo les entrego una serie de historia, que es lo que pasó con la liquidación de divisas acá en Argentina. Ha habido épocas donde ha habido más control y ha habido épocas en Argentina donde ha habido menos control con respecto a las divisas. Nosotros en este momento estamos pasando una etapa donde tenemos más control en lo que es divisa, tanto para el mercado de exportación como el mercado de importación. Ya lo vieron ustedes con los dos programas que manejan los bancos, el SECOEXPO y el SEPA-IMPO, sumamente controlado y online, informado a la FIP y online, informado también al Banco Central de la República Argentina, online, el régimen penal cambiario. Y entonces acá tenemos la historia de las liquidaciones de la divisa, desde el año 64 hasta la actualidad. Van a ver que han habido años de mayor libertad y menor libertad. Como yo les dije al principio de la clase, fíjense acá llevamos hasta la presidencia de Alberto Fernández. Esta es la última termina, con esto terminamos la clase de hoy. Yo lo que quise es, sobre todo, darles a ustedes más rápido y sin un intermedio en el medio, para que ustedes tuvieran
más comprimido, no tanto tiempo de clase, y sobre todo para que no tengamos un video tan pesado al subirlo. Ustedes saben de que subir un video lleva su tiempo, y bueno, cuanto más pesado el video, más tiempo lleva convertir el video en MP4 y después convertirlo también a YouTube. Tenemos unos minutos, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o terminamos la clase, chicos. Estoy abierto a las dudas. Yo no, profe. Perfecto, Micaela. Ahora estoy dentro de... Yo tampoco, profe. Espectacular. De todas formas, cuando estén estudiando, chicos, yo estoy para evacuar las dudas. Cuenten conmigo los días miércoles de 15 a 16. Por allí, yo doy clases también en la Universidad Nacional de Cuyo y empiezo a las 16 a dar clases en la Universidad Nacional de Cuyo. Y por allí puede ser de que empiece, en vez de las 15, empiece a las 14:30, a 15:30, para poder ingresar a las 16 a la Universidad Nacional de Cuyo. Pero son las menos de las veces. Siempre de 15 a 16 me van a encontrar por Meet. Yo lo subo al grupo siempre, ustedes lo habrán visto, para contestar cualquier consulta. Siempre relacionada a los temas que yo he dado. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Dejo de grabar. Profe, muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, cuídense Feliz mucho. día de trabajador mañana a todos los trabajadores. Igualmente a todos los que trabajan. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos estamos Gracias a viendo. ustedes, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Cuídense mucho, ¿eh? Chao, profe.